Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy grabamos por la tarde, que no es lo normal para nosotros, pero lo hacemos. Sí, además es una cosa absolutamente excepcional porque hoy es uno de esos días donde Memoria Sur sale de su zona de confort, de ese lugar donde siempre solemos grabar y bueno, nos hemos venido a un lugar muy especial que ya visitamos el año pasado y bueno, lo vas a desvelar tú ahora mismo porque quiero que lo digas tú. Sí, bueno, tú es que dices siempre que la historia de Málaga es circular. Y esta vez la historia es circular para nosotros también, porque se cumple un año desde que vinimos aquí por última vez, que estamos en la agrupación de cofradías, y lo hicimos el año pasado para hablar con Pablo Atencia y con Trini García Herrera, para hablar sobre la Semana Santa de Málaga y sobre el centenario precisamente de la agrupación de cofradías. Este año volvemos también para hablar de otro centenario, pero en este caso de la revista La Saeta, que yo creo que se nos quedó pendiente del año pasado en esa conversación con Pablo Atencia. Efectivamente, nos quedamos con las ganas de hablar de ella, pero bueno, como siempre hay que economizar y hay mucha Semana Santa y hay mucho podcast por delante, pues efectivamente habíamos considerado que quizás la mejor... Bueno, habíamos considerado que parece que el podcast lo hacemos entre 20, entre tú y yo hablando, pues que quizás este año era el oportuno porque se cumplen 100 años como el medio de comunicación por excelencia. Bueno, yo diría casi más que un medio de comunicación, no sé, el cuaderno de bitácora de todo lo que ha sido la Semana Santa, y no solo la Semana Santa, sino también parte de la historia de la ciudad. Este año, como tú bien dices, se cumple el centenario de la revista y bueno, y como también nos gusta a nosotros decir, en esa historia circular, pues hoy estamos aquí de nuevo en la agrupación de cofradía un año después, celebrando ya casi, Curro, y lo estábamos hablando antes felizmente con nuestro invitado, de que casi tendremos una Semana Santa cuasi normal. Vamos a pensar que sí, ¿no? Que sí, sea normal. Sí, y además espero que la respete el COVID y también la lluvia, porque ahora mismo estamos el lunes por la tarde, estamos aquí en la agrupación de cofradía y está lloviendo. Así que, pero bueno, calma, que yo creo que este año saldrá todo fenomenal. Y bueno, y ahora toca hablar de este capítulo tan especial, con lo que nos gusta a ti y a mí salir de nuestra burbuja. Y bueno, y directamente ya dar la bienvenida a nuestro invitado, que es el director de La Saeta desde hace 25 años, Andrés Camino. Exacto. A quien agradecemos enormemente bueno, que nos haya permitido este atraco. Totalmente. Y que nos haya recibido también, como siempre nos reciben en la agrupación de cofradía. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Eso iba a decir que decimos invitado, pero invitado nosotros realmente, que somos los que hemos venido aquí Estamos ocupando el despacho. Bueno, esta es vuestra casa. Es la casa de todos, es la casa de todos los cofrades, ¿no? Pues yo creo que lo primero que teníamos que preguntarte, Andrés, es ¿qué esperas tú de esta Semana Santa? Después de estos 2 años, de todas las ganas que se ve en la calle y todas las ganas que tenemos todos, creo yo, de volver a esa Semana Santa que todos recordamos. ¿Qué esperas tú de esta Semana Santa? ¿Qué es lo que más ganas tienes de revivir? Semana Santa, bueno, lo he hablado muchas veces con mi vecina de Silla, que es Trinidad García Herrera, la archivera, ¿no? Que tenemos ganas ya de sentarnos, ¿no? De charlar de cofradías, ¿no? En la calle, ¿no? En la Plaza de la Constitución, que es donde tenemos las sillas, ¿no? De ver pasar los cortejos procesionales, los Cristos, las vírgenes, impregnarnos del olor a incienso, en fin, de la nube que tapa ese sol que pega a media mañana en la Plaza de la Constitución. En fin, ¿no? Un poquito de normalidad, porque estos 2 años realmente han sido duros, ¿no? Bueno, el año pasado pudimos vivirlo de otra manera, saliendo a la calle, visitando las iglesias, las capillas, los altares que habían montado las cofradías. Bueno, pues por ahí pudimos matar un poco el gusanillo. Pero no me quiero acordar de la Semana Santa del año 2020, ¿no? Precisamente de esa revista que tenemos ahí en la mesa, que bueno, que esa revista ha quedado ya para la historia, ¿no? Porque es que a mitad del periodo de venta de esa revista, pues bueno, pues se declara el estado de alarma y bueno, y aún pudiendo salir la gente a la calle a comprar el periódico, incluso la revista, pues se nos queda ahí colgado y esa revista, bueno, ha pasado a la historia porque
lo que se anunciaba desgraciadamente no se pudo cumplir, ¿no? Que era la salida y estaciones penitenciales de las 42 hermandades, aparte de Servita y del Resucitado. Ujú. Sí, yo creo que por hablar de momentos históricos, casi en estos 100 años de Saeta Andrés, el año 2020 quedará como uno de los señalados en el calendario. Por empezar casi desde el principio, la Saeta ha ido de la mano, o casi de la mano, del centenario de la agrupación de cofradías. Ellos cumplieron los 100 años el año pasado, que también fue, bueno, un acontecimiento... No que quedara deslucido, pero que se tuvo que atrasar y se tuvo que modificar por causa de la pandemia. Sí. Todos al final pudimos disfrutarlo. Tenemos casi en la retina el regusto de esa gran magna. Pero bueno, la Saeta cumple este año 100 años. Yo creo que se celebra en un momento de casi normalidad y, como tú decías, el año 2020 pues señalado en el calendario como casi guerra civil, o incluso decir como los grandes acontecimientos que han marcado la historia de bueno, la ciudad, la revista, como bien dice, pues la fundación es prácticamente, bueno, un año después de la creación de la agrupación de cofradías. La publicación pues la edita un periodista y publicista, Francisco Morales López. Para echar a andar solicita ayuda a la agrupación de cofradías cuando era presidente Antonio Baena. Entonces se llega a un acuerdo en que la agrupación va a obtener el 50% de los derechos y el otro 50% el creador o fundador de la publicación, pero con una condición, que la revista la dirige Francisco Morales. Entonces todo marcha muy bien. La propia revista va engullendo a otras publicaciones que existían con anterioridad, como por ejemplo Málaga Católica, Saturno, y otras que van a aparecer a finales de la década de los 20, como es Christus o es Semana Santa, ¿no? Hasta el 31, bueno, pues todo transcurre muy bien. Una revista pues que anuncia las bondades de la ciudad de Málaga, la climatología, la gastronomía, la Semana Santa, el buen tiempo, ¿no? Y bueno, pues también incluso hay años en los que los textos aparecen en varios idiomas. Es señal de la llegada de forasteros, bueno, hoy día turistas. Sí, carácter cosmopolita de la ciudad. Efectivamente, pero en esa época se les denominaba más con ese término forastero que como turistas, ¿no? Sin embargo, bueno, pues al mes y algo de la celebración de los desfiles procesionales, bueno, pues en España tienen lugar unas elecciones municipales y, bueno, contra todo pronóstico, pues ganan los partidos de izquierda. Eso, pues, de alguna manera aboca a la caída de la monarquía. Alfonso XIII, pues, marcha a Roma. Y bueno, y 3 semanas después prácticamente, esto es el 12 de abril, se produce la elección, el 14 la declaración de la Segunda República, y casi 4 semanas, entre 3 y 4 semanas, pues tienen lugar los sucesos de mayo, ¿no? Esos asaltos, esas quemas inmisericordes, pues de iglesias, de conventos, destrucción del patrimonio cofrade. Entonces, bueno, pues la agrupación de alguna manera se queda tocada y no tiene sentido, si las cofradías no van a salir a la calle, que el fundador de la publicación, Francisco Morales, la edite. Como no hay procesión en el 32, 33, 34, pues la revista no sale. Se crea una comisión pro Semana Santa, pues auspiciada por la ciudadanía, por los medios de comunicación, y era una de las condiciones que la agrupación solicitaba, que para que las cofradías volviesen a la calle tenía que solicitarlo el pueblo. Se reúne una serie de firmas y, bueno, pues en ese tiempo, pues quien presida accidentalmente la agrupación de cofradías es Enrique Navarro. Antonio Baena, que sale elegido como primer presidente en el año 21, él queda con los sucesos de mayo muy tocado anímicamente y pide como una especie de excedencia, y el que asume, digamos, la dirección de la agrupación es Enrique Navarro. Pues entonces nada, pues se presentan las firmas y vuelven las cofradías a salir a la calle en el año 35, no salen todas, por ejemplo La Esperanza no quiere salir, pues se celebra un cabildo de hermanos y votan con que no salen a la calle. Pues claro, entre otras cosas también, La Esperanza y algunas cofradías pues se encuentran sin sede canónica y solicitan el amparo de la Santa Iglesia Catedral para que
las imágenes que han podido ser salvadas, en el caso de la Esperanza fue la cabeza, o el caso también de Consolación y Lágrimas, o de la Virgen de los Dolores de la Expiración, que bueno, pues el Cabildo va a tener a bien pues acoger a la Esperanza, al Sepulcro, a Servita y a la Expiración. Y la Esperanza pues no, decide no salir, pero bueno, hay pues las jornadas procesionales jueves, viernes y domingo de jueves y viernes santo y domingo de resurrección. La situación pues política, social se complica en el año 36 y bueno, y de alguna manera pues se decide suspender los desfiles y que lo que tengan que celebrar las cofradías que sean en los templos, ¿no? Bueno, ya desgraciadamente el levantamiento, ¿no?, del 18 de julio con la guerra civil y demás, entonces ahí la revista va a quedar pues Sí, como algo puramente testimonial. Suspendida, ¿no? Pues claro. Después, bueno, cuando termina la guerra, pues la agrupación comienza, bueno, a retomar su actividad. Bueno, pues Enrique Navarro sigue tirando, por así decirlo, del carro hasta el año 1945, que le sucede a Alfonso Sel. Y cuando la agrupación va a cumplir 25 años de la fundación, en el año 46, pues surge la idea de retomar la revista La Saeta. La situación de Morales no era muy buena, que digamos, se le había tachado de que pues era simpatizante de la Segunda República, no sé hasta qué punto eso era cierto. Por motivos políticos, al fin y al cabo. Está señalado por Gonzalo Queipo de Llano. Y bueno, y también hay otras causas que, bueno, pues que la situación económica de Morales no era muy boyante. Y bueno, y él se aparta y no pone ningún inconveniente para ceder la revista a la agrupación de cofradías y entonces asume la responsabilidad de dirigir la revista en el año 1947 Sebastián Subirón, que después fue un personaje del régimen, periodista, director del Diario Sur, fue abogado, bueno, y fue tantísimas cosas y bueno, fue hermano mayor de Viñero, perteneció a la Hermandad de los Estudiantes, a la Hermandad de la Esperanza, bueno, un todoterreno en el mundo de las cofradías, ¿no? Bueno, pues Sebastián Subirón solamente la dirige un año y en el año 48, 49 y 50 no hay un director efectivo, sino que hay una comisión... consejo de propaganda, ¿no? Efectivamente, una comisión de propaganda, ¿no? Que ahí el que destaca es Francisco Triviño, que por esa fecha no era hermano mayor de la Pollenica, aunque fue, bueno, una institución en la Pollenica, bueno, fue hermano mayor muchos años, pero daba la casualidad que en ese periodo no lo es. Y bueno, cuando sale elegido José Álvarez Gómez, este jueves publicaré un artículo de él en Pasión del Sur Online, pues le encarga a Antonio Bueno Muñoz, que es el propietario de Gráfica Urania y de Anuncios Diana, que asuma la dirección de la revista. La va a dirigir 2 años, 51 y 52, y en el 53 vuelve otra vez Francisco Morales a hacerse cargo de la revista y ya se mantiene como director hasta el año 68. Perdona que te interrumpa, Andrés. ¿Qué edad tenía por entonces Francisco Morales? Porque Francisco estamos Morales, hablando de él desde el principio. Francisco Morales nació a finales del siglo XIX, 1896, 1897. Él era de un pueblecito de la Alpujarra, de Albondón, creo recordar, ¿no? Y bueno, y la idea de la familia era marcharse a Argentina y llegando a Málaga, pues, en fin, por las circunstancias de la vida, el padre pues encuentra un empleo de portero en el obispado y ellos pues tienen una vivienda en la iglesia de San Lázaro, él estudia en los salesianos, en fin, bueno, esos son, después contrae matrimonio, tiene 4 hijos. Pero bueno, eso sí, que ya hace vida en Málaga. Efectivamente, y después, bueno, se convierte en un personaje, ¿no? Pero que digo que ya cuando vuelve a asumir las riendas de la revista sería una persona mayor. Sí, ha dicho además que era hasta el año 68, claro. Estamos hablando de 56, 57 años, ¿no? Que ya para ese tiempo ya era... Sí, pero nada, para ese tiempo... No son los 57 años de ahora, quiero decir. Tengo ahora 50, casi 58, y bueno, no sé si en comparación... podría encontrarme más joven. Bueno, seguro que más joven. Como la vida ha ido, vamos, la edad. No, las edades van ensanchándose, sí.
Yo quería preguntarte, Sí. precisamente, que estabas hablando de Francisco Morales, Sí. como la persona que fundó la revista, Sí. pero ¿en qué contexto surge la revista? ¿Qué se sabe exactamente? Sí. ¿Qué se contaba en esa revista? ¿Cómo era a nivel La gráfico? revista, vamos a ver, la revista La Saeta aparece en un momento de resurgimiento profesional, ¿no? Es decir, la primera década del siglo XX, bueno, pues hay pues, una discontinuidad en las salidas procesionales de determinadas cofradías. Después, la segunda década, hay un intento, una propuesta de Alberto Torres de Navarra, que fue hermano mayor de la Cofradía del Rico, y después de la Guerra de las Penas, porque había un grupo de cofrades, que bueno, pues que ellos lo mismo no se sentían de una hermandad propiamente, sino de la Semana Santa, ¿no? Y hay algunos, como he comentado, de Sebastián Subirón, o Alberto Torres de Navarra y otros tantísimos que eran todoterreno, ¿no? Ellos estaban donde, o la familia Cabrera, ¿qué decir de la familia Cabrera, ¿no? De Francisco así, Cabrera Anaya, o del hermano, ¿no? Que pertenecieron a la Fusionada, a Misericordia, a la Cena, incluso uno de ellos, el Enrique Eduardo, fue hermano mayor de la Hermandad de la Buena Muerte, pero en su vertiente de entierro, que cuando ya se había producido la fusión de la Hermandad de la Buena Muerte con la Cofradía de la Soledad, eso se queda ahí al margen y él asume. Son gente, bueno, que trabajan por y para las cofradías y para la Semana Santa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay un resurgimiento en esta segunda década, que todo va, bueno, incluso para no perderme en el guión, Alberto Torres de Navarra hace una propuesta en el año 17 de crear una asociación de hermandad y cofradía. Se desconocen los motivos por los cuales eso no fructificó. Sin embargo, yo creo que el antecedente más directo de la fundación de la agrupación de cofradía es cuando el párroco de la Merced le solicita a las cofradías, claro, era párroco de la Merced y de la Victoria, Iglesia de la Victoria, que la Hermandad de la Victoria pues no atraviesa un buen momento y solicita la ayuda de los hermanos mayores de las cofradías penitenciales, ¿no? Y entonces ahí, bueno, pues ahí se ve que funciona, porque bueno, ya ellos están dispuestos a ayudar para sacar la Virgen en procesión ese año, y bueno, pues se forma una junta de gobierno en la que sale elegido José Sánchez Ripoll, que bueno, pues antiguamente era el dueño del Café Madrid, y de unos coloniales que había ahí en la plaza de Espínola, y bueno, y forman parte pues de la Junta Manuel Nogueira, Antonio Baena, Rafael Atienza González de La Paloma, es decir, que los que componen esa Junta de Gobierno de la Hermandad de la Victoria son hermanos mayores, ¿no? Aunque José Sánchez Ripoll no fue hermano mayor de ninguna hermandad, pero sí perteneció pues a la Esperanza, al Sepulcro, a la Humildad ex homo, Sí, era una figura activa de la Semana Santa. Efectivamente, y eso es, creo yo, lo que da pie a que ese germen de la agrupación. Efectivamente, unos meses después se funde la agrupación de cofradías. A mí me gustaría preguntarte por abundar en esos orígenes, y además de hecho antes hacía esa breve referencia a la Hermandad de la Buena Muerte como una parte casi exclusiva de entierros, ¿no? Ese carácter de las cofradías y de las hermandades como casi como organizaciones sociales, ¿no? Bueno, pues que atendían a los hermanos, a los menos pudientes, porque que en aquella época de gran crisis, bueno, pues que estaba muy arraigado ese carácter social y ese carácter comunitario en los entierros, en la asistencia al hermano desvalido. Entonces, bueno, que me gusta que hayas comentado también un poco eso, como la petición de ayuda a las cofradías de la Merced, porque se ve también muy bien ese germen puramente social, o sea, porque es decir, yo creo que aquí estamos los tres de acuerdo en que las cofradías trascienden lo puramente religioso, es decir, el pilar y el germen está en el sentido eclesial, en el sentido religioso, pero que no hay que perder de vista esa función social, ¿no? Que yo creo que es uno de los motores imprescindibles de la agrupación y de todos los proyectos que poco a poco fueron naciendo
al abrigo de, Sí, al final de todo esa agrupación, ¿no? darle un sentido en la ciudad, a la propia cofradía. Claro, también, es a la que organización. al principio pues las cofradías eran eso, asistían a sus hermanos. De hecho, nosotros hemos comentado muchas veces en los podcasts, Curro, pues que precisamente el origen de un sitio tan emblemático como el cementerio de San Miguel Eso es. fueron las cofradías, que de hecho fueron ellas las que cerraron con los nichos, o sea, las que fueron construyendo poco a poco la tapia del cementerio de San Miguel, eran las cofradías. Sí. Entonces, es decir, ellas están en el germen de la ciudad. Y por eso me gusta reivindicar también su carácter social, ¿no? ¿Por qué en Málaga el tema de la Semana Santa, el tema cofrade es tan transversal? Pues porque yo creo que aún permanece ese espíritu, ¿no? Y bueno, sí. y ahora qué decir con el coronavirus, ¿no? O con cualquier otra crisis que afrontamos, además en estos tiempos convulsos que tenemos tantas oportunidades. El origen de la hermandad, bueno, una de las facetas principales o de los objetivos principales es el entierro. Son mutualidades de entierro, ¿no? Anteponen lo que son estas prácticas mortuorias de entierro de sus hermanos y hermanas a lo que es la salida procesional. Si la tesorería o las arcas de la propia institución lo permiten, saldrán en procesión, pero ellos, vamos, lo primero es dar entierro y sepultura a los hermanos, ¿no? Y claro, es una cosa que se va a mantener en el tiempo hasta pues finales del siglo XIX y principios del XX, ¿no? Con lo que acaba de decir Ana, ¿no? Con la construcción de los nichos, de los panteones en el cementerio San Miguel, ¿no? Por parte de muchas hermandades y cofradías, ¿no? Que eso, vamos, incluso, bueno, hoy día, pues efectivamente, con el coronavirus, con la guerra de Ucrania, la guerra de casi Ucrania, esto es de antes ¿no? de ayer, totalmente. Vamos, que ahí están las cofradías, ¿no? Que no es nuestro... vamos a ver, aquí hay que distinguir, hay tipos de hermandad, hay una tipología, están las hermandades penitenciales, las sacramentales y las de caridad. Aquí en esta casa, bueno, pues existió una hermandad de la caridad hasta el año 1965 y fue la primera que se fundó en la ciudad de Málaga tras la anexión de la ciudad a la corona de Castilla, ¿no? A los pocos meses, 1488, se fundó y se mantuvo en el tiempo hasta 1965. Incluso ella fue la que se encargó de construir este edificio, era una iglesia hospital. El Hospital de San Julián. Se colocó la primera piedra en 1683 y se bendijo la iglesia el 21 de enero, curiosamente, que coincide con la fecha de la agrupación, Eso es. de 1699, ¿no? Claro. Sí, que la Hermandad de la Caridad, para que nuestros más fieles seguro que recuerdan cuando hablamos del podcast de los ajusticiados en Málaga, que bien pues eran sometidos a la pena máxima o en la Plaza de las Cuatro Calles o en la horca aquí en Puerta del Mar, bueno, pues los que se hacían cargo posteriormente de esos cuerpos eran precisamente la Hermandad de la Caridad, ¿no? Y muchos terminaban aquí en el hospital, en la iglesia de San Julián, a la entrada de la cripta. Eso lo dejaremos también en las notas del podcast, como siempre, para que la gente lo retome. Y yo quería también retomar esa conversación hablando de esa importancia que tiene la Semana Santa en Málaga, que tienen las cofradías, porque estábamos hablando antes de empezar precisamente que en el caso de Dani y mío tenemos también un pasado, una tradición familiar ligada a la Semana Santa, ligada a las cofradías. Y queremos saber también si era tu caso, Andrés, si tu pasión o tu afición por la Semana Santa viene también familiar, cuáles son tus recuerdos de tus primeras Semanas Santas. Mira, yo te lo voy... Mira, hay una cosa curiosa que, claro, investigando, yo tengo hecho mi árbol genealógico, ¿no? Me parece que llegué hasta 1752, 1753, ¿no? Bueno, desgraciadamente no he podido continuar porque, claro, los fondos de distintas parroquias, pues, en fin, ardieron en el año 31, ¿no? Y lo que había en el Palacio Episcopal exactamente igual. Pero mira por dónde las hermandades y cofradías estaban obligadas cada cierto tiempo a enviar al ayuntamiento la relación de hermanos. Y bueno, y viendo el de Llaga y Columna, pues me encuentro con dos antepasados directos míos, ¿no? Que no tienen, por supuesto, mi apellido, esos se han perdido. Uno era Somodevilla Roca, ¿no? Que era... La otra era María López López, que esa era más... Qué buena. Pero claro, esos apellidos me llamó la Sabías atención. que algo, sí. Y claro, Tenía cuando lo que ver. consulte, si estos son antepasados míos, ¿no? Él era zapatero, ¿no? Bueno, al margen de eso, bueno, pues yo tuve un tío abuelo que pertenecía a la Cofradía de la Misericordia,
Y bueno, mi padre, que bueno, alguna vez que otra sacó el Cristo de la Aspiración, porque yo nací en el barrio del Perchel, en los callejones del Perchel, muy cerca de la iglesia de San Pedro. Y bueno, ahora también vivo cerca de la iglesia de San Pedro. Entonces yo fui monaguillo de San Pedro, salí 3 años delante del trono de la Virgen de los Dolores. Y bueno, cuando derriban el barrio, pues mi familia pues se traslada a otra parte de la ciudad. Y casualmente, pues con mi vecina, la que era puerta con puerta, había vivido aquí, frente de San Julián, que durante muchos años eso fue un derribo. Bueno, ahora ya se levantaron unos edificios. Y ella tenía apuntado a sus niños en la Cofradía de las Penas. Claro, yo era también pues hermano de muchas cofradías. Y después, claro, cuando llega el cobrador a la casa, mi madre, bueno, pero ¿de cuántas cofradías eres tú? Total, empezó a Venga, darme a romper más. la hucha. Y bueno, me quedé en Las Penas pues de milagro, ¿no? Entonces yo llegué a Las Penas pues de esa forma, ¿no? De una forma casual, aunque mi cofradía de niño ha sido la inspiración, ¿no? Y de hecho vamos, lo que es la vida, ¿no? Un día, pues allí en el trabajo, cuando mi área se encontraba en el Hospital Noble. Bueno, perdón, hay que decir que Andrés es funcionario del ayuntamiento, del área de medio ambiente, área de sostenibilidad ambiental, como se llama ahora. Medioambiental. Sí, sí. Pues nosotros, pues allí teníamos la sede, estábamos pegando con la capilla del descendimiento y un día, pues llega un cofrade de la Expiración, Juan Carlos Estrada, y bueno, nos conocíamos, nos pusimos a hablar de cofradías y tal y cual, y en fin, unas investigaciones que yo estaba realizando sobre la antigua hermandad de la Virgen de los Dolores, de allí de San Pedro, y me pidió pues que pronunciase una conferencia, ¿no? Que bueno, pues no tengo inconveniente, ¿no? La verdad que quedó bien y era por ese tiempo hermano mayor Amando Alonso. Y cuando termina la conferencia me nombra hermano predilecto y me dice que me pide por favor que me haga hermano de cuota, ¿no? Entonces aproveché el momento y me hice hermano, ¿no? Y desde entonces vengo colaborando, bueno, no pertenezco a Junta de Gobierno, pero vengo colaborando pues con ellos de una manera, pues, en fin, muy a gusto. Y lo que es la vida, ¿no? Las vueltas que da la vida. Sí, sí, al final esos giros circulares. Claro, cuando pareces que no, pues mira por dónde llega al sitio en el que tú empezaste, ¿no? Y bueno, y la aspiración muy bien, ¿no? ¿Y cómo llegas tú a la saeta, Andrés? A la saeta, pues a la saeta llego... Sí, porque perdón que te corte, pero me ha sorprendido que tú has dicho que no tienes ninguna relación ni con periodismo ni con comunicación. No, vamos, yo hice historia en la Universidad de Málaga, hice historia moderna, hice la tesis doctoral sobre la Hermandad de la Santa Caridad, que está colgado en internet, son casi 1500 páginas, el que quiera, el que tenga insomnio, puede acudir, ¿no? Que se lo lea, ¿no? Y claro, por el contacto, pues claro, cuando la Cofradía de las Penas estaba aquí y yo estudiaba, claro, vi la relación, ¿no? Digo, San Julián, Hermandad de la Caridad, es interesante, ¿no? Y bueno, y en el caso al pertenecer al grupo joven de Las Penas, pues Eduardo Nieto también formaba parte del grupo. Querido compañero nuestro. Efectivamente. Y una mañana, un mediodía, pues iba yo pues paseando por ahí, por la Plaza Uncibay, y me encuentro con Eduardo, nos ponemos a hablar, y estaba sentado en una mesa, en el Doña Mariquita, Federico Fernández Basurte, que Jesús Saborido lo había nombrado pues director de la revista La Saeta. Y entonces Eduardo le dijo, ¿por qué no llama a Andrés Camino para que colabore? Bueno, pues me llamó, estuve con Federico 6 años en el Consejo de Redacción, y cuando eligen a Clemente Solo de Saldívar presidente, hay una doble candidatura y sale elegido, se impone la de Clemente Solo de Saldívar a la de Jesús Saborido. Entonces Clemente nombra a Federico Fernández Basurte presidente de la Comisión de Promoción y Divulgación. Entonces él deja la saeta y me propone a mí. Entonces, bueno, fue un 7 de octubre, ¿no? Vamos, esa fecha no para mí es muy señalada, ¿eh?
De verdad, es que me han pasado muchas cosas el 7 de octubre. Y le digo que sí, bueno, pues también con mis condiciones, ¿no? Después nos reunimos los tres con el presidente, Clemente Solo, y yo le propongo que al margen de seguir sacando, lógicamente, la saeta de Cuaresma, que es el buque insignia, después de, en fin, de la publicación. Sí, el pórtico de entrada a la que gran semana. tendremos que plantearnos de sacar otra revista. Entonces ese año no lo consigo, pero el año siguiente, yo para eso soy muy constante, ¿no? Consigo que saquemos la saeta de otoño. Y dentro de 2 años cumpliremos 25 años de la saeta, de una nueva edición de la saeta. Y con Pablo Atencia le propuse la saeta de primavera. Ujú. Esta salió en el 2016, ¿no? Y yo creo que ya es suficiente, ¿no? 3 números al año es 3 suficiente, números, ¿no? Porque año. a mí me gustaría preguntarte ya desde Sí. el punto de vista, yo casi, Sí. lógicamente, por mi deformación profesional, la saeta, el contenido eminentemente vinculado con la Semana Santa, pero también ha habido investigaciones importantes Sí. que ha descubierto, que ha publicado la saeta. Seguro que tú tienes un par de ellas en la cabeza que diga, bueno, es que fue absolutamente fundamental o providencial que la saeta publicara esto en este momento porque favoreció X. Seguro que tú tienes 2 o 3 ejemplos que... Bueno, ahí la saeta de otoño es la que está dedicada y además vamos a dar un paso más todavía en este próximo otoño, que va a ser más de investigación todavía, ¿no? Entonces es muy complicado. De todas maneras, la primera revista que sacamos siendo presidente Pablo Atencia, que fue la del 2015, si mal no recuerdo, la portada era la de del Cristo de la Misericordia, pues ahí participaron, pues bueno, una cantidad de doctores, de licenciados, de académicos, como era el caso de Antonio Garrido Moral, que en paz descanse. Nuestro querido Antonio. Pues esa es una de las revistas, vamos, siempre se ha hablado que la revista de la única que dirigió Sebastián Subirón tenía un alto nivel pues literario, y yo me atrevo a decir que la de ese año no tiene mucho que desmerecer a la del año 47, ¿eh? Salvando las distancias, ¿no? Y bueno, es que tampoco no ¿Qué sabría... se recogía? ¿Por qué era tan especial ese número del año 2015, Andrés? Pues estaba, bueno, ahí escribía, pues Paco García escribía sobre la tribuna. Claro, es que son contenidos tan diferentes. Y de investigación, de además, investigación, claro. Es que, pero después también hay una cosa, es que las cofradías tampoco uno investiga con el ánimo de llamar a las cosas por su nombre. Y bueno, pues hay cofradías pues que no les viene bien el que tú descubras que no se fundó en Sí, una fecha 1590. Justo eso es lo que te iba a preguntar, que si es fácil investigar, es decir, si hay un ánimo y hay una predisposición en positivo, porque claro, un investigador, tú lo acabas de Sí. decir, ¿no? En algo tan tradicional, tan histórico como una cofradía, me suena a mí a casi Sí. casi elefante en una cacharrería. Hombre, a mí ¿No? me da, Entonces- por ejemplo, mi hijo y yo sacamos un libro que trataba sobre la hermandad, la fusionada, sobre las reales cofradías fusionadas, ¿no? Hombre, era una breve historia. Pero bueno, pero eso tiene todo su respaldo documental, está todo muy investigado. Y después, claro, cuando tú consultas su página web y lees lo que lees, dices, bueno, ¿y yo para qué investigo? Si después no me hacen caso, o no hacen caso, ¿no? O la gente se queda con lo que se quieren quedar, con la leyenda del bandido, Claro. o la pragmática de Carlos III con Sí, que es Enrico. más el imaginario que hay de la Semana Santa y de las Efectivamente, historias ¿no? conocidas por todos. Entonces, bueno, pero ahí estamos, ¿no? Y algunas, pues, hermandades te tienen en cuenta. Hombre, el caso de la Expiración, yo ahora estoy preparando una biografía de Enrique Navarro para el próximo año, que se cumplirán 100 años de la elección de Enrique Navarro como hermano mayor de la Cofradía de la Expiración, que estuvo 58 años, ¿eh? Ujú. Yo no he visto ningún hermano mayor que estuviese Increíble. tanto tiempo al frente. En Sevilla, en la iglesia de San Antonio Abad, donde está el silencio, hay una lápida donde dice que el hermano mayor estuvo 40 años.
pero es que Enrique Navarro estuvo a 58. Claro, ya se recoge como un hito eso allí en Sevilla. Y aquí en esta casa la presidió casi un tercio de la historia de la agrupación, ¿no? Es que lo de Enrique Navarro es tremendo. Y en el caso este de la Cofradía de la Inspiración, pues la gente hace caso porque quieren saber, quieren conocer su historia. Claro, absolutamente. Y que no dejemos de tonterías, ¿no? Vamos, que se llamen las cosas como se les tiene que llamar. Y si siempre había una creencia sobre algo, pues yo lo siento, yo me muevo con documentos. Claro. Totalmente, no tiene. Precisamente Claro. nosotros, Curro, ¿te acuerdas? El podcast de la semana pasada hablábamos de la leyenda del cuadro de la piel del elefante, que se Sí. dice que está pintado sobre una piel del elefante de la catedral, Sí, ¿no? sí. De Caracciolo. Ajá. Y bueno, y eso se queda ahí y resulta extraño. Y además nosotros lo comentábamos como, oye, de manera absolutamente granítica, muchos siguen insistiendo, sin estar confirmado, que eso está pintado sobre la piel de un Ajá. elefante. Claro, es el interés, Imagino que ¿no? será, Por- claro, imagino que será algo muy similar, ¿no? Vamos, yo recuerdo hace ya unos años un libro que fueron 2 volúmenes que sacamos en la Cofradía del Cautivo, lo dirigió José Jiménez Herrero, fue el coordinador, y a mí me tocó desde el año 34 hasta el 48. Entonces me tocó un hermano mayor, que era José Carrasco Castilla, y por casualidad en la cofradía, bueno, este hombre ya había fallecido, pero el sobrino, José Carrasco Jaén, vivía. Y yo cada vez que le preguntaba, me contaba una cosa diferente. Entonces, claro, de los testimonios, Con pinzas. Claro. Sí, sí, pinzas, sí. ¿no? Sí, mejor en los archivos. Claro, yo quiero un documento. Después también muchas veces la prensa, también la prensa se exagera o cada uno el toque que quiere darle, ¿no? Que muchas veces, bueno, yo no sé cómo se escribía. Sí, que incluso con ese fondo documental, claro. si vamos a la prensa de la época, también Yo hay no que sé- coger muchas cosas Yo no sé con cómo se pinzas. escribían las crónicas en el Avisador malagueño, en la Unión Mercantil. Pero bueno, yo sé actualmente pues que determinado, pues que las crónicas pues se dejan escritas antes de que salgan, o al menos casi. Sí, hombre, yo sé que, claro, en las cofradías, el número de cofradías ahora es tremendo. No es el mismo que hacía hace 100 años, ¿no? Pero claro, tú tienes que, pero muchas veces lo que se escribe tampoco no se ajusta y también hay que tener cuidado, ¿no? Sí, 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 o en el sentido incluso de que muchas veces parece que porque esté publicado en prensa ya es un hecho histórico y Efectivamente. quizás no tiene por qué ser así al 100%. Efectivamente, ¿no? Pero claro, es una cosa también que te tienes que agarrar. Claro, te tienes Claro, que agarrar claro. a ella Es porque un no, asa, que tú claro, no te agarras. es un asa y sí, sí, sí. Bueno, Sí, porque además hay que tener en cuenta que en aquella época, yo que consulto también mucho Sí, la prensa, sí. en el archivo de En Narciso el- Díaz Escobar, en el Díaz de Escobar, sí. no necesariamente las cosas se publicaban al día Ah. siguiente, es decir, que tú a lo mejor incluso podías contar, no en todos los casos, pero a Sí. veces podías contar con un par de días. Me acuerdo, por ejemplo, en la inauguración de la estatua del Marqués de Larios, Sí. pues la crónica de la inauguración no fue al día siguiente, Claro. fue un par de días después, con lo Sí. cual sí que tenía ese margen, bueno, hoy absolutamente Sí. impensable, no del día No, y que- siguiente, Claro. sino de la hora que viene. Claro, incluso Efectivamente. el término de periódico viene porque existe una periodicidad, Claro. pero esa periodicidad podía ser semanal, diaria, sí. mensual, o sea que en ese sentido, claro, podía Pero ser vamos, una también te crónica digo una cosa, más lo mismo atemporal. que te digo de los periódicos, de los documentos. También. Claro, también. Hombre, yo me quiero fiar de un notario. Antes era un escribano, ahora el notario, ¿no? Pero de otro tipo de documentos yo he visto, por ejemplo, en la enciclopedia Argubal, de los 2 tomos que pues escribió Agustín Clavijo, que hay algunas cosas, algunos documentos que yo cuestiono. Por ejemplo, con respecto a la Cofradía de las Penas. Yo en la Unión Mercantil encontré una noticia que hablaba de la comisión organizadora de la cofradía en junio, el 7 de junio de 1935. Y después hay unos documentos mecanografiados, que vete tú a saber, que los coge Clavijo y los publica. Y yo ahora pongo la fecha del 34. No me cuadra eso, ¿no? El 34, como que no. Que hay que ser escrupuloso, ¿no? Y hay que ser, pues, oye, serio y riguroso a la hora de escribir, ¿no? Andrés, ¿qué gran asunto te gustaría publicar, te gustaría llevar a la saeta? Qué gran asunto. Pues Pero todos los periodistas, bueno, y tú tienes Sí. alma de periodista, de investigador, Sí. tenemos siempre decir, ¡buah! Esto Sí. lo tengo que sacar como sea. yo ahora lo que sí voy a... yo llevo desde el año 2006, me voy intento
llevo 2 años sin, bueno, ya casi 3, sin ir al Archivo Vaticano. Empecé investigando para mi tesis doctoral y después la verdad que me gustó, bueno, me encantó Roma. Yo había estado en Roma en el año 90, en verano, detesté Roma por el calor, por la gente, pero cuando yo terminaba y necesitaba consultar en los fondos vaticanos, fui en una época del año, en noviembre, que me encantó. Y cuando terminé la tesis, digo, pues yo voy a seguir investigando, ¿no? Entonces he ido sacando muchas cosas y mira por dónde, mientras yo esperaba que me trajera la documentación que yo había solicitado, porque el Archivo Vaticano es que es un mundo, ¿no? Hay 2 salas, una sala de índice y una sala de consulta. Pues yo estaba en la sala de índice, me puse a mirar y me encontré un índice de la Nunciatura Apostólica de Madrid. Y ahí me encontré una cantidad de cosas de Málaga y del obispo Manuel González. Ujú. Entonces, la Fundó pandemia... el seminario. San Manuel González. Efectivamente, en la pandemia, pues preparé un trabajo de investigación, lo presenté al Premio Málaga de Investigación y bueno, y salí, uno de los ganadores fue a exequo porque no sabía el tribunal qué bueno. por quién decantarse. Y ese trabajo, pues lo voy a publicar, que eso sí tenía yo mucho interés en esos libros, en esa colección, y se va a presentar el 13 de mayo en ámbito cultural, porque habla pues de la trayectoria de Manuel González. En fin, desde que llega a Málaga, las disputas que tiene con los miembros del cabildo, ¿no? Catedralicio, ¿no? Hay una especie ahí de, pues en fin, de conchabeo con el obispo, con Juan Muñoz Herrera, un hombre ya mayor, enfermo, y claro, ahora llega un obispo auxiliar y se le ve como un extraño, y claro, como que no va, como que no se le ve, como que no se le recibe como Dios manda, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas disputas entre el cabildo, entre el obispo titular y él. Después también las relaciones con las hermandades y cofradías. Y bueno, y también sobre todo sobre el exilio. Es que lo de Málaga es que no tiene parangón con ninguna otra ciudad. En Madrid sí, se quemaron iglesias y demás. Sí, pero en Málaga fue devastador. Pero lo que ocurre en Málaga es que eso Fue no tiene devastador. comparación. Y uno de los damnificados, por así decirlo, pues fue el obispo, ¿no? Asaltaron, quemaron el palacio episcopal y bueno, y tuvo que marcharse de Málaga el 13 de mayo, que por eso he elegido ese día, Esa fecha. y ya no volvió más a Málaga. Incluso los que le visitaban, que supuestamente eran sus defensores, eso está en la documentación. Don Manuel, ¿qué le echamos de menos? Pero usted nunca más vuelva a Málaga, ¿no? Y no volvió más a Málaga. Fue casi como los Larios, ¿no? Efectivamente. Una historia. Claro, estuvo Sí. dirigiendo. Invitado a marcharse, ya, bueno, estuvo nunca más dirigiendo volvió. la diócesis. En un principio estuvo en Gibraltar, después pasó a Sí, Ronda, justo. y de Ronda a Madrid ya Te iba a Gibraltar y de ahí ya. de Madrid no lo movió nadie, ¿no? Y vamos, y yo creo que le quedó a ese hombre esa pena, ¿no? Y es como tú dices. Esa espinita queda. Claro, vamos, su absolutamente. gran obra en Málaga fue la construcción del seminario, que también hubo una polémica con eso, porque los partidarios del obispo Juan Muñoz Herrera, pues bueno, ya Juan Muñoz pues fallece, nombran a Manuel González obispo titular, pues sigue teniendo, a pesar de que el obispo ha fallecido y está enterrado en la catedral, pues sigue teniendo sus partidarios y acusan hoy día a San Manuel González de poner a trabajar a los seminaristas. Él se queja de los seminaristas que no estudian y la otra parte les dice, bueno, vamos a ver, no estudian porque están cansados porque tienen que trabajar en el seminario. Y todo esto llega al nuncio, Claro. y imaginaros, ¿no? Pues una documentación pues, que ahora está pues desclasificada. Y bueno, y hay muchas cosas que no he puesto ni he recogido porque son muy fuertes, ¿no? Y yo no estoy por la labor de hacerle daño a nadie. Yo solamente me limito a transcribir, yo no opino. Yo me limito a transcribir o a dar cuenta de lo que yo he encontrado, de lo que dice uno y de lo que dice otro. Yo aquí tengo que ser imparcial. Claro, ¿no? contar No la me historia puedo- y- y ya que cada uno, Y ya después haga cada su uno que lectura. interprete. Que cada uno haga sus lecturas, ¿no?
Ajá. Y no lo hemos comentado, también La Saeta, la revista más antigua, ¿no? De Sí, su, de sí. las de su especie en España. Efectivamente. Bueno, yo no me canso, yo al final ya he cogido eso como una especie de Eso casi habría que decirlo Eslogan, desde ¿no? el principio. Sí, sí, de formulilla. efectivamente. Yo desde Claro. hace 3 o 4 años vengo diciendo que es la publicación decana del género cofrade en España. Y es que es verdad, es que no hay otra publicación, incluso investigando. Si leéis aquí un poquito la introducción, pues ahí se habla del periódico más antiguo en el mundo, de publicaciones en España, por ejemplo, el periódico más antiguo El Faro de Vigo, en Andalucía el Diario de Cádiz, en Málaga el Sol de Que son de Antequera. los que siguen vigentes, estamos hablando, Efectivamente, claro. ¿no? Pues la revista La Saeta, pues yo creo que puede estar perfectamente en el top 20 de las publicaciones más antiguas del mundo, ¿eh? Vamos, Sí, que esto sí. no es una exageración, ¿eh? Estamos hablando precisamente de un libro que nos ha dado Andrés antes de empezar justo, que dice Historia de una revista centenaria de Málaga, y también un poco por comentar si esto se puede adquirir en algún sitio, Sí, si la sí, gente claro, puede conseguirlo, claro. porque yo creo que Sí. hay muchas personas que lo van a escuchar Sí. y a las que le puede interesar Sí. también. Está escrito por Andrés Sí. Camino y por Alberto Jesús Palomo Cruz. Efectivamente, pues... Sí, la verdad es que le estamos aquí, venga a repasar Sí. la hoja, Sí, sí, Curro, sí, sí. y Sí. es fabuloso. Pues se puede adquirir en la librería del Corte Inglés, en Proteo y en la librería Diocesana al precio de 15 euros. No es tampoco un precio... bueno, y ahí lo que hacemos es pues contar de manera resumida lo que han sido estos 100 años de la revista La Saeta, ¿no? Que como digo es la publicación más antigua del género cofrade en España, ¿no? Y eso desde luego tenemos que sentirnos los cofrades malagueños orgullosos de que tengamos la agrupación de cofradías más antigua de España y la publicación cofrade más antigua de España. De igual modo, yo quería preguntarte también y que contaras, porque yo creo que la gente, muchas personas que nos escuchan y que sabemos que no son de Málaga y que están descubriendo Málaga y la ciudad, contar en qué sitio se puede conseguir la saeta y también hablar de la última edición de la saeta, la de que se habla de este centenario, porque creo que es interesante y creo que es una edición bastante especial por lo que nos va a contar ahora, que no quiero adelantarme. Sí, bueno, la edición, bueno, nosotros comenzamos a prepararla, aunque parezca mentira, a finales del mes de abril del pasado año, porque tenía que ser una revista especial. Hombre, es muy difícil, ¿no? Inventar o buscar nuevos contenidos. Bueno, pues para eso estamos, para quebrarnos la cabeza. Y después, claro, la portada, pues tenía que ser una portada que englobara, que no es una tarea fácil, que englobara los 100 años de... Y elegimos a Pablo Flores, un chico fantástico, ¿no? Con una proyección importante. Entonces, él, cuando yo quedo con él en esta sala, precisamente en enero, y me presenta pues una imagen que es icónica, que es la del antiguo Cristo de Mena, el auténtico Cristo de Mena, aunque actualmente se le sigue llamando al Cristo de Palma, Cristo de Mena, pero bueno, tampoco no se puede molestar a nadie porque, en fin, las cosas son así, ¿no? Y yo creo que ahí dio en el clavo, claro, porque es que lo resume todo. Sí. Es que una imagen, bueno, pues que quien no sabe, quien no habla o quien no ha oído hablar del Cristo de Mena, del asalto a Santo Domingo, del 11 al 12 de mayo, los intentos de Francisco Palma García por salvar la imagen. Esa imagen es una leyenda. Y claro, yo creo que ahí Pablo Flores dio en la tecla, ¿no? Y ha sido pues muy bien recibida y tengo que decir que desgraciadamente está todo vendido. Vaya. Sí, así es que estaba precisamente hablando de ese tema, porque claro, Está es que todo la vendido, gente va a está querer saber agotado. un poco dónde comprarlo, sobre todo por La por única, ese la facsimile única también. opción es, claro, no es lo mismo. Yo que soy un amante del papel. Claro. Soy amante del papel, me gusta el papel, me gusta olerlo, me gusta manosearlo, me gusta Pasar tenerlo. las páginas, sí, sí, Efectivamente. absolutamente. Yo también soy Total. de esa. Como mal menor, bueno, pues nosotros en la web de la agrupación de cofradías, en la pestaña La Saeta, hoy mismo se ha subido digital, un PDF. Dije, claro. voy a hacer una trampita, ha dicho digital, así como con una cara de pena, Sí, diciendo sí. digital no es lo mismo. Como diciendo, No es lo mismo, Lo hemos pero- hecho, No es pero lo no es mismo, el claro. resultado. Pero claro, no es hay el que estar, bueno, hay que dar opciones. Sí, A sí, mí me claro. decía mucha gente, yo es que no puedo comprar más la revista porque no tengo sitio en mi Claro, casa. me van a echar, claro. Vale. Bueno, pues yo bueno, pues ya la tenés. Y después, a la hora de la verdad, yo tengo
posibilidades de consultar quién compra, quién no compra, cuántas Y peticiones sigue hay. comprando los mismos. Y no, vamos, no es tampoco, no tiene aceptación. Claro. ¿Qué tirada tiene la saeta, La Andrés? saeta tiene 2000. Claro, nosotros, claro, hemos tenido que ir ajustando, ¿no? Claro, sí, sí. ¿Cuál ha Eso- sido el top de la año- tirada? ¿Años dorados? Mi primera revista, que fue esta del año 98, esta, Sí, vendimos casi 5.000 revistas. madre mía. Casi 5.000 revistas. Impensable. Después, claro, la crisis esta del gobierno Zapatero, claro, eso no... Y claro, ahora también con la pandemia hemos tenido que ajustar. Ajá. Entonces preferimos a que haya gente, que lo tengo que decir así, que se quede así la revista, a que nos sobren miles Claro, de revistas. claro. No, al fin y al cabo hay No que podía hacer arriesgar. números y sí, es un hecho que el avance de lo digital está a la vuelta de la esquina si no lo está ya y que al fin y al cabo hay que... Pero vamos, no termina, lo digital no termina de comerse al papel, No, ¿eh? pero yo creo Hombre, que también so- por la sobre todo- experiencia, ¿no? Por lo que Bueno, estamos primero hablando, por de la de experiencia y sobre tocarlo todo y porque, de- y porque sobre todo porque yo creo que también es un asunto, una temática, la del mundo cofrade, que se presta más a la tradición, ¿no? Totalmente. Y al ser convencional Y que yo creo que de eso querer no- mantener las cosas y sobre todo también por el carácter de la revista, Sí, porque no es eso una es. revista más, no una revista que de repente, bueno, se pase el año y tú tienes la saeta y la saeta de otoño y ya al año siguiente ya no te sirven de nada, es que son documentos de consulta, ¿no? Y eso iba a decir claro. que quizás es como un objeto incluso de culto. O sea, el Claro. hecho de que el hecho de Sí, de consumir- coleccionismo. de coleccionismo, de consultarla o incluso de comprarla, habla también de ti como persona, ¿no? De un interés, de una tradición, de formar Además, parte de un grupo. yo en el móvil o en el portátil, vamos a ver, portátil, si quieres ver la saeta digital, por decirlo así, tienes que encender el equipo, tienes que tal. Después en el móvil no lo ves. El gustazo de coger la revista, Totalmente. desayunando, comiendo, Eso es, cenando, eso viendo es. la tele. Que yo que me perdonen los Es que- inigualable, inigualable. Claro. Vamos, yo echo de menos, yo ahora estoy suscrito al Sur en el móvil. Alon Plus, muy bien, muy bien, eso Andrés. ya- Y yo Me echo de alegraba. menos el papel. Yo, Sí, sí. vamos, mi suegro que falleció. Bueno, también tienes la Claro, oportunidad de ir al sí, kiosco. sí. No, pero ya, claro. Ya estás acostumbrado, ya me he claro. acostumbrado, Claro. pero vamos, el papel yo Era echo de inigualable. menos. Claro, Los domingos por la mañana con el café. claro. Sí, así es. Muy bien. Ahí dice también que yo soy de nuevas generaciones, pero yo sigo apostando por el papel porque de verdad Eso que está bien. es cierto que es como la experiencia también, ¿no? No, estamos comiendo como siempre el tiempo, Sí. siempre nos Sí, pasa bueno, como tiene que ser. pero yo creo soy- que hoy merecía la pena. Hombre, merece la pena, por supuesto que sí. Y yo lo que quería preguntarte Sí. era, como te decía, tenemos muchos oyentes que sabemos que son de fuera de Málaga, que Sí. nos escuchan, que están aprendiendo Sí. sobre la historia de Málaga. Y, por ejemplo, venía hablando antes con mi sobrino, que te Sí. digo, como decía, por esa tradición familiar, mi sobrino Carlos, que con 11 años Sí. es seguramente el más cofrade de toda la casa. Sí. Y veníamos hablando de esa reconstrucción, por decirlo así, de rehabilitación de calle carretería ahora para la Semana Santa. Sí. ¿Con qué 3 puntos o con qué 3 momentos de la Semana Santa de Málaga te quedas tú para alguien que no la conozca o alguien que quiera... Yo, bueno, uno de ellos es, indudablemente, en la calle San Agustín. Cuando pasa Precioso. por allí la Cofradía de las Penas, en fin, le da un sello especial, Ujú. ¿no? Y bueno, y eso también ha animado a otras cofradías a pasar. Por supuesto, la entrada en la catedral, bueno, y la vistosidad que tiene un cortejo en calle Lario, eso Es inigualable. eso es inigualable. Tenemos una calle que es un lujo, ¿no? Bueno, tú Bueno, el vas- salón de baile. Claro, tú Se le vas- llama nada más y claro, nada menos que el salón Claro, de baile. tú O sea que- precisamente lo has publicado y lo has Sí, sí. estudiado, ¿no? En las páginas del la periódico, calle ¿no? más elegante de Europa, Claro, arquitectónicamente claro, perfecta. sí, Bueno, sí, imagínate claro, ya sí, con sí. tronos en la calle. Totalmente. A mí, de todas maneras, tengo que reconocer que quizás me gustaban más los tronos ascender. Que descender. Sí. Ascender hacia la Plaza de la Constitución que descender. Y déjame, ya que estábamos hablando de Semana Santa, que yo haga una pequeña elegía, porque el otro día pasé por la Plaza de la Constitución, que ya está Sí. montada la tribuna, y de verdad que se me parte el corazón de ver el Café Central cerrado, ¿eh? Sí. Que eso era también una parte Clásico, absolutamente clásico, inigualable sí, de la Semana sí. Santa en la Plaza de la Constitución. Y me ha dado una pena ver esa imagen ya de la tribuna montándose y el Café Central cerrado. Y esos momentos de quizás esa última Semana Santa con normalidad, que han pasado muchas cosas que no sabíamos que iba a ser la última. no iba a ser la sabíamos última. que iban a ser la última. Pues el Café Madrid es, bueno, lo que está Es el último diciendo, que queda ya, claro.
viene a ser lo que, bueno, si se coge la saeta de los primeros años y se va viendo, vamos, es increíble, pues lo que es la evolución de los anuncios, ¿no? Ves una sociedad cómo ha ido cambiando y avanzando tecnológicamente la sociedad a través de los anuncios, ¿no? Es increíble. Y café, como este del Café Madrid, de otros cafés que ya no existen y que se anunciaban en la revista La Saeta, ¿no? Y ahora lo que queda en Calle Lario son franquicias, ¿no? Sí, es una Claro. pena. Nada, quedan. Yo me acuerdo que con motivo del cierre del Café Central, pues publiqué un artículo sobre los últimos Sí, románticos de la Constitución, sí. que es Relojería Heredia, Efectivamente. Óptica Fernández Vaca y la Farmacia Utrera. Eso es. Y bueno, y la canasta lo metí Sí. un poco por deferencia al ser una firma malagueña, pero la canasta, como quien dice antes de ayer, pero negocios señeros e históricos en la Plaza de la Constitución, ya Pues, tres. pues vamos, un inciso con respecto a la relojería Heredia. Eso siempre ha sido una relojería. Sí, sí. Y además eso perteneció, eso fue un Desde legado. el siglo XVIII. Eso fue un legado que recibió la Hermandad de la Caridad de un hermano que donó ese localillo, y esto creo fue en el 19, ¿eh? Ah, qué bueno. Fue en el y siempre ha sido relojería. Sí, sí, a mí me Bueno, llegó a qué decir bueno. Miguel, sí, finales del 18, principio del 19, siempre ha sido así. Pues yo creo que con esto yo creo que podemos... ir Al poniendo final, el porque al final broche. nos Sí, estamos sí, yendo es por la que- historia sí, de sí, Málaga sí. y además estamos haciendo ver eso, ¿no? Que la historia al final es circular y que todo está conectado. Sí, sí, que la Semana Santa al fin y al cabo no deja de ser un eje central también para Absolutamente, para Málaga, es un pilar para la imprescindible historia. de la construcción de la ciudad, eso es indudable. Por eso a mí también me gustaba al principio poner en valor por, por su condición de agrupar a todo Sí, el sí, sí. mundo, ¿no? Y nunca mejor dicho en la agrupación de cofradías, porque la Semana Santa es un fenómeno que trasciende con muchísimo la fe y el carácter religioso, ¿no? Cada uno lo vive a su manera, pero al final la Semana Santa abraza a todo el mundo. Y yo creo que esa es la grandeza de la agrupación, de la Semana Santa de Málaga y de proyectos como la revista La Y Saeta. además, vamos, ya para terminar, vamos, lo que sí hay que echar la mirada atrás y ver por cuántas vicisitudes, cuántos obstáculos, problemas, sinsabores han tenido las cofradías, las hermandades y cofradías desde el siglo XV hacia acá, ¿ya? Finales del siglo XV o principios del XVI, y siempre se ha reinventado, siempre se ha superado los obstáculos. En fin, ¿quién no iba a decir a nosotros que después del 31 o del 36 Tendríamos estas imágenes y efectivamente íbamos a levantarnos? Pero bueno, eso ya pasó en el 19, con las epidemias, en fin, con todos los acontecimientos políticos del 19, con el 18. Sin embargo, bueno, yo no veo ningún colectivo que sobreviva tanto tan resiliente, ahora que está esa palabra tan de moda. como el de la hermandad y cofradía, ¿eh? Sí, yo creo que... Y la además Semana cada vez, yo creo, bueno, yo ayer, por ejemplo, que bajé a los traslados, me llamó muchísimo la atención la cantidad de gente joven. Sí, Pero sí, joven, muy joven, sí. muy joven, muy joven. Y yo hacía años que, no sé qué, yo creo que también tiene la gente ganas de Semana Santa. Pero me llamó la atención especialmente eso y creo que hay un buen relevo que garantirá Ana, la supervivencia. Ana, más de presenciar que de participar, porque estamos viendo los problemas que están teniendo Eso sí, con los algunas hombres de cofradías, trono, y ajá. hay más cofradías, lo que pasa que por vergüenza, por lo que sea, Sí. no quieren dar a conocer. Vamos a ver, si a ti te faltan hombres de trono o portadores y Claro. nazarenos, pues lo dice para que Para arrimar el hombro, nunca mejor para que dicho. se sepa. Claro. Porque lo mismo hay gente Sí. que dice, bueno, como esta cofradía no. Entonces, pues mira, tiene la Absolutamente. oportunidad. Bueno, pero también ese es el primer paso, ¿no? El Abrirte, visualizarlo en la calle y el vivirlo así quizás pues te anima a dar el paso de otra Pues sí. manera. Pues sí, de luego Málaga necesita la Semana Santa necesita Málaga Absolutamente. Sí. y va a seguir siendo así durante muchos años. Andrés, mil gracias, que ha sido un A- placer, a de verdad. vosotros. Feliz No, centenario. muchas gracias. Y bueno, iba a decir a por otros 100 más, nosotros no lo veremos, pero, No, pero yo- eso será yo buena tampoco, señal. yo tampoco No lo lo veremos, veré. pero bueno, el que coja el testigo alguna vez de Eso. este podcast, Lo contará, pues... lo contará, se contará. Sí. No, pero en serio, ha sido un placer, O sea, Andrés, encantado. da gusto escucharte. Bueno, ¿Eh? vamos. Volveremos a contar Espero- contigo en este espero podcast que, de, bueno, que lo que os de haya Memoria dicho Sur. que os sirva y que bueno y que en Y fin, tanto, y Muy tanto que sí. interesante, muy interesante. Mil gracias y nosotros nos escuchamos la semana que viene. Muy bien, Curro, pues a ti siempre.
Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.